Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto del historiador Mario Góngora, en concreto su análisis sobre el tiempo de los caudillos de 1920 a 1932 en Chile. Eso es. Y bueno, la misión de hoy es desentrañar qué es exactamente esto del caudillismo, sobre todo durante este periodo de transición institucional que es tan caótico. Y para que la gente que nos escucha se acuerde perfectamente de todo este periodo tan complejo para sus próximos exámenes, he pensado en una regla mnemotécnica. Me parece una idea estupenda. Cuéntanos. Vale, pues es la regla de las 3 C. Apuntad bien. Primera C, el carisma, refiriéndonos al caudillo civil. Segunda C, los cuarteles, o sea, la intervención militar. Y la tercera C, la crisis, que es pues, el colapso económico y social. Las 3 C. Carisma, cuarteles y crisis. Me gusta mucho. Es súper visual. Ah, que sí. Pero bueno, antes de entrar en la primera C, pongámonos en contexto. 1920, tenemos un Chile gobernado por un parlamento aristocrático que está a punto de estrellarse contra un muro de realidad social, básicamente. El sistema vigente era la llamada República Parlamentaria. Pero ojo, que el nombre engaña. No era un parlamento representativo como lo entendemos hoy, ¿eh? Estaba dominado por una oligarquía terrateniente y financiera, el famoso Senado unionista. Era una coalición conservadora que legislaba, pues, completamente de espaldas a los cambios tectónicos del país. Vale, vamos a desglosar esto un poco. Yo me imagino el parlamentarismo de esa época como, no sé, un club de campo súper exclusivo y anticuado. Sí. Esa analogía encaja bastante bien. O sea, unos directivos que llevan décadas en la misma mesa de caoba repartiéndose los beneficios, convencidos de que todo está perfecto. Pero fuera, la fábrica ha cambiado por completo. Claro, ha cambiado radicalmente. Tienes la riqueza del salitre en el norte, que crea un proletariado masivo viviendo en condiciones paupérrimas, y a la vez en las ciudades surge una clase media profesional. Y toda esta gente nueva no tiene voz ni voto en ese club de campo, claro. Ninguna. Las viejas instituciones liberales simplemente no sabían cómo absorber a estas nuevas masas. Y aquí es donde Góngora va a la raíz del fallo institucional. Explícanos eso, porque el texto menciona a filósofos clásicos aquí. Sí, Góngora señala que las instituciones democráticas clásicas, las de Rousseau o Montesquieu, esas que se basan en la virtud cívica y el respeto a la ley. Las que suenan muy bien en el papel. Exacto, las que suenan genial en Europa, pues nunca lograron implantarse en la realidad cultural de Chile en esa época. Y cuando una institución no da respuestas a las necesidades materiales de la gente, pues pierde su legitimidad. Lógico. Y en ese vacío de legitimidad institucional, supongo que es donde entra nuestra primera C, el carisma. Así es. La ruptura del viejo orden llega con Arturo Alessandri en 1920. Es un fenómeno brutal. Siguiendo con mi analogía del club de campo, Alessandri sería como el típico líder de una startup súper disruptiva, ¿no? Alguien que a base de puro carisma, unas relaciones públicas increíbles para los años 20, moviliza a sus seguidores para reventar las puertas del club. Totalmente. Alessandri asume un papel que Góngora define como el tribuno de la plebe. No usaba el lenguaje moderado del Senado, para nada. ¿Qué va? El lenguaje que usa es súper polarizador. En las fuentes vemos que apela directamente a su, y cito textualmente, querida chusma. Sí. Y al mismo tiempo ataca a la aristocracia llamándola la canalla dorada. Madre mía, la canalla dorada. No se andaba con rodeos. Lo fascinante aquí, desde el punto de vista sociológico, es la ironía de su figura. Porque Alessandri venía de una familia acomodada, pero supo canalizar perfectamente ese resentimiento popular. O sea, al no haber partidos políticos modernos que organizaran a los trabajadores, pues él mismo se convierte en la institución. Exacto. Max Weber llama a esto democracia plebiscitaria. La autoridad no viene de las leyes, sino de la devoción casi religiosa del pueblo hacia el líder. Aunque Góngora prefiere el término democracia caudillesca. Ya, el caudillo civil. Pero claro, tener mucho carisma y ganar elecciones es una cosa, y otra muy distinta es intentar gobernar dentro de ese engranaje que está diseñado precisamente para frenar cualquier cambio, ¿verdad? Ese es el gran drama de Alessandri. Él llega con un programa social súper urgente. Código del trabajo, sindicatos, un seguro obrero. Lo básico para que la gente no viviera en la miseria, vamos. Sí, pero se estrella de frente contra el Senado unionista. Esa oligarquía usa todas las herramientas legales posibles para obstruir y bloquear absolutamente todo. Y ahí es donde entra en juego nuestra segunda C, los cuarteles. Y la ironía de la reforma militar entre 1924 y 1925. Una ironía histórica tremenda, sí. Porque la causalidad es clave aquí para quienes nos escuchan. El carisma tiene un límite, Alessandri propone leyes, el Senado las bloquea, y ante esta inoperancia de los civiles, pues entra en escena un actor nuevo, los militares jóvenes. Septiembre de 1924. Esta escena es de película. Oficiales jóvenes protestando en las galerías del Senado. El famoso ruido de sables, ¿no? Entran armados y se ponen a golpear los sables contra el suelo. Y a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Y quiero plantearle este desafío a nuestra audiencia. A ver. Históricamente siempre asumimos que cuando hay un golpe militar es para detener las reformas sociales y proteger a las élites. Pero aquí entran al Congreso exigiendo que de una vez por todas se apruebe el programa social de Alessandri a favor de los obreros. ¿Cómo se explica esta contradicción? Pues si conectamos esto con el panorama general, la clave está en cómo había cambiado el propio ejército.
Góngora explica que estos oficiales ya no eran los hijos de la aristocracia. Ya no eran los niños ricos del club de campo. Para nada, venían de la clase media. Y ojo, tenían una formación académica muy estricta, con mucha influencia alemana. Ah, claro, la profesionalización militar. Exacto. Misiones como la de Emilio Körner los habían convertido en técnicos, en administradores. Sentían un profundo desprecio por esos políticos civiles que se pasaban el día charlando y debatiendo mientras el país se hundía. O sea, veían al Senado debatiendo cosas inútiles. Bueno, es que el detonante fue que el Senado estaba discutiendo la dieta parlamentaria, es decir, ponerse un sueldo a sí mismos. Madre mía. El país exigiendo leyes laborales urgentes y ellos debatiendo cómo subirse el sueldo. Normal que los militares estallaran. Fue el insulto final, y, manteniendo una postura analítica, hay que entender que estos militares simpatizaban con el progreso social, pero querían que fuera un progreso ordenado. Claro, querían eficacia. Y bajo la presión de esos sables, pues el Senado oligárquico de repente aprueba todo rapidísimo, ¿no? Sí, en una sola sesión aprueban de golpe todo el paquete de leyes sociales que llevaban años bloqueando. ¡Qué barbaridad! Pero claro, al hacer eso, los militares descubren que tienen el poder real, y de ahí surge la figura del mayor Carlos Ibáñez del Campo, el hombre fuerte. Sí, Ibáñez crea una junta militar y dice una frase que rompe todos los esquemas militares. Declara que en esa junta no debe haber distinción de grados. O sea, un mayor mandando tanto o más que un general. Eso rompe la jerarquía por completo. Y nos lleva directos a una dualidad de poderes insostenible. Por un lado, Alessandri, el caudillo civil, por otro, Ibáñez, el caudillo militar. Y como en la física, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio político. Ibáñez termina empujando a Alessandri al exilio y asume la presidencia en 1927. Instaurando una dictadura pura y dura. Y fíjate, en las fuentes hay un término que me dejó helada. El manifiesto de Ibáñez habla de la necesidad de aplicar el termocauterio arriba y abajo para extirpar la vieja política. Es una palabra fuertísima, sí. Para quien no lo sepa, un termocauterio es un hierro al rojo vivo que usan los cirujanos para quemar tejidos infectados. O sea, veían la política democrática como un tumor. Totalmente. Su administración buscaba la eficacia por encima de cualquier noción de democracia. Trae a hombres nuevos, técnicos independientes a los cargos e instaura un modelo corporativista. Entonces, ¿qué significa todo esto de la dictadura técnica de Ibáñez? Volviendo a la analogía de la empresa, es como si contratase a un corporate liquidator, un liquidador de empresas súper despiadado. Me gusta por dónde vas. Viene, sanea las cuentas, despide a toda la junta directiva y hace que la maquinaria vuelva a funcionar a tope. Pero a cambio, prohíbe las reuniones de los trabajadores, cierra los canales de comunicación y no deja que nadie opine. Su lema no oficial lo resume perfecto. Sin política interior, solo administración. Y claro, esa administración implicaba una represión durísima. Sí, la fuente detalla persecuciones al Congreso, exilio de líderes comunistas, conservadores, anarquistas, a todo el que molestara, vamos. E incluso crearon la CRAC, la Confederación Republicana de Acción Cívica, unos sindicatos controlados directamente por el Estado para mantener a los trabajadores a raya. Pero esto plantea una pregunta importantísima. ¿Cómo reaccionó la sociedad? Porque a veces pensamos que las dictaduras solo se sostienen por las armas, pero aquí hubo apoyo civil. Es el eterno dilema entre el orden y la libertad. Hubo sectores intelectuales muy potentes que justificaron esta falta de libertad. Por ejemplo, Alberto Edwards en su obra La fronda aristocrática. Ya, que preferían el orden a cualquier precio. Exacto. Edwards argumentaba que la alternativa al sable de Ibáñez era el caos absoluto del viejo parlamentarismo o la amenaza del comunismo. Sentían que ese termocauterio, por doloroso que fuera, era higiénico y necesario. Pero claro, ese pacto de obediencia a cambio de prosperidad económica y eficacia tiene un punto ciego gigante. Y esa es nuestra tercera C, la crisis. Sí, porque puedes controlar a los políticos y a los sindicatos, pero no puedes controlar la economía global. 1929, el mundo se hunde. Y la Gran Depresión llega a Chile en 1930. Y el colapso es total. Chile dependía casi exclusivamente de exportar salitre y cobre. Cuando el mercado mundial se cierra, la economía del país literalmente se evapora. O sea, el Estado se queda sin dinero. Ya no puede pagar obras públicas, no puede dar empleo, el corporativismo se desmorona. Totalmente. Y sin esa justificación de la eficacia económica, la dictadura pierde su único pilar. La represión se vuelve insoportable cuando la gente además está pasando hambre. Las protestas estallan y, bueno, Ibáñez tiene que renunciar en 1931. Y su salida abre la caja de los truenos. Un vacío de poder tremendo. Y aquí es donde vemos el caos en su máxima expresión. Septiembre de 1931, la sublevación de la escuadra en Coquimbo. Un episodio tremendo. Empieza como una protesta de los marineros porque el gobierno les había recortado el sueldo para cuadrar las cuentas por la crisis. Pero rápidamente pasa de ser una queja laboral a una revolución en toda regla, ¿no? Sí. Empiezan a contactar con comunistas y obreros y de repente los marineros amotinados exigen subdividir las tierras y hacer una revolución social. O sea, los buques de guerra en manos de asambleas revolucionarias. Madre mía, la pesadilla de la oligarquía hecha realidad. Y para pararlo, el gobierno tiene que usar a la recién creada Fuerza Aérea
Bombardean el buque insignia, el Almirante Latorre. Imagínate el nivel de colapso institucional. Aviones del Estado bombardeando a la propia Armada del Estado. Una locura. Y de las cenizas de todo este caos llegamos a 1932. Nueva elección presidencial. Y aquí lanzo una pregunta incisiva para quienes nos están escuchando. Adivináis quién gana y es aclamado como el gran salvador y garante del orden institucional. Es el giro de guión definitivo, sí. Arturo Alessandri, el mismo león que hace una década incendiaba a las masas y llamaba a la revolución contra la élite. O sea, ¿cómo es posible que el país lo vea ahora como el salvavidas? Para entender esto, Góngora recurre a la teoría del historiador suizo Jacobo Burckhardt. Él analiza el estado psicológico de las naciones después de un periodo revolucionario o de gran caos. Vale, el trauma colectivo que decíamos. Justo. Tras 12 años de convulsiones, experimentos caudillistas civiles y militares, dictaduras, colapsos económicos, el país sufre de una fatiga profunda. Apatía total. Como un paciente que ya no quiere más experimentos ni más termocauterios, solo quiere descansar. Exacto. Chile simplemente estaba exhausto. Y Alessandri ya no era el agitador. Se había convertido en el símbolo de la madurez política, el único civil con suficiente autoridad histórica para mantener a los militares tranquilos en sus cuarteles. Qué viaje histórico, de verdad. Bueno, vamos a ir recapitulando. Recordad, las 3C para estructurar mentalmente la década de 1920 en Chile. Primera, el carisma. Con la irrupción de Alessandri llenando el vacío de un parlamento oligárquico. Segunda, los cuarteles. Los militares interviniendo no por puro golpismo clásico, sino buscando la eficacia técnica que desemboca en la dictadura de Ibáñez. Y tercera, la crisis. El colapso económico global que destruye esa dictadura técnica y devuelve el poder, por puro agotamiento social, a un Alessandri transformado en figura de orden. Es un resumen perfecto. Gracias. Pero, a ver, no quiero despedir este análisis sin dejar a la gente con un pensamiento final, ¿eh? Un poco provocador. Basado en el texto, claro, pero mirando hacia el futuro. A ver, adelante. Sabemos que Alessandri, en medio de todo este caos, forzó en 1925 la creación de una nueva constitución, una de corte muy presidencialista, para acabar con ese parlamentarismo que le bloqueaba todo. Sí, concentrando muchísimo poder en el Ejecutivo. Entonces, la pregunta para reflexionar en casa es, ¿logró realmente Chile salir de el tiempo de los caudillos en 1932? ¿O lo que hicieron fue básicamente institucionalizar el caudillismo? Uf, qué buena pregunta. Claro, o sea, convirtieron esa búsqueda constante de un poder ejecutivo fuerte, de un padre salvador, en el ADN político permanente de sus constituciones modernas. Ahí queda la idea para que sigáis explorando. Yo estoy convencido de que da para otro debate enorme. Ha sido un placer acompañaros hoy. Igualmente, muchísimas gracias a todas y a todos por escuchar esta inversión a fondo. Hasta la próxima.